Bueno, la osteoartritis es un tema que a los reumatólogos no les gusta, pero pues eso es como un pequeño absurdo, es como si a usted, doctor, no le gustara la hipertensión. Pero definitivamente la importancia de la osteoartritis radica en su prevalencia y es una enfermedad compleja que afecta la articulación en su todo. Aunque puede considerarse como una enfermedad primaria del cartílago, es una enfermedad que va a afectar, además del tejido sinovial, el cartílago, zonas periarticulares y el hueso subcondral. Esta es la definición del Colegio Americano de Reumatología y de la Liga Europea contra el Reumatismo. Podemos traer miles de estudios hablando de la prevalencia de osteoartritis y estos son algunos datos acerca de la prevalencia de la osteoartritis de rodilla. La prevalencia de la osteoartritis radiográfica de rodilla en adultos mayores de 50 años es, promediando diferentes estudios de diferentes latitudes, está alrededor del 25%, o sea, es una patología realmente muy común. Aquí están, pues, por ejemplo, el Johnston Osteoarthritis Project, la población de NHANES 3, que ustedes saben que tiene estudios de diferentes patologías, y los estudios de Framingham. Sabemos que la osteoartritis, así como muchas de las patologías reumáticas, su prevalencia y su severidad son mayores en mujeres. Y estos son algunos estudios en Latinoamérica, esto es una revisión de la literatura, y miren cómo la prevalencia en Latinoamérica es muy similar a la prevalencia en otras latitudes. Prevalencia de osteoartritis de rodilla radiográfica mayor de grado 2 en mayores de 40 años, 22% en Brasil y 25% en México. Y en nuestro estudio en Colombia, pues la prevalencia de osteoartritis también es muy alta. Y no solamente es la prevalencia, sino en reumatología y en patologías crónicas hablamos de un aspecto que se llama la carga de la enfermedad. Esto es una serie de estudios que fueron publicados aquí en el año 2014 y cuando hablamos de carga de la enfermedad hablamos del impacto que produce la enfermedad y aquí la osteoartritis, hablando de osteoartritis de rodilla y de cadera, ocupó el 11º lugar dentro de 290 condiciones médicas causantes de discapacidad. O sea, si ustedes miran, realmente es una patología que tiene una carga de enfermedad muy alta. Cuando hablamos de fisiopatología, este es un gráfico que me gusta mucho, es una descripción bastante simplificada, pero bastante acertada de lo que ocurre a nivel del cartílago y de su entorno para explicar la génesis de la enfermedad. Entonces tenemos en primer lugar la teoría de que la osteoartritis está desencadenada por fuerzas mecánicas. Si ustedes se ponen a pensar, estas fuerzas mecánicas están relacionadas con obesidad y sobrepeso, con sobrecarga mecánica debido al ejercicio y al sobreuso. Estas fuerzas mecánicas van a impactar al condrocito. El condrocito es la única célula que está dentro del cartílago y el condrocito va a comenzar a producir citoquinas y otras sustancias. Entonces produce la citoquina, digamos, que más se ha identificado primordialmente, que es la interleuquina 1, pero también sustancias como agrecanasas o metaloproteinasas. Estas agrecanasas y metaloproteinasas van a romper el cartílago, van a romper el colágeno del cartílago y estos productos de degradación del cartílago van a pasar al espacio sinovial. En el espacio sinovial va a haber una, activación por estos productos de degradación de fibroblastos sinoviales, de macrófagos y producción de otro tipo de citoquinas inflamatorias como interleuquina 6, factor de necrosis tumoral. Y esto va a generar lo que se conoce como el círculo vicioso de la artrosis. Entonces, esto es una aproximación muy somera
de algunos de los aspectos fisiopatológicos y quiero resaltar acá cómo la osteoartritis realmente puede plantearse como una enfermedad inflamatoria en cierto grado. Esto después veremos que es un poquito más complicado. Entonces hay un desbalance entre la síntesis y la degradación de la matriz del cartílago. Va a haber un incremento de citoquinas proinflamatorias, de metaloproteinasas, de agrecanasas, prostaglandinas y óxido nítrico y una disminución en la síntesis de citoquinas antiinflamatorias, factores de crecimiento, síntesis del colágeno y síntesis de proteoglicanos. Esto también debido a alteraciones por el envejecimiento de los condrocitos, que son las células responsables de producción de factores de crecimiento y de síntesis del colágeno. Dentro de la patogénesis, pues también debemos tener en cuenta que hay pues unos aspectos mecánicos que fueron, digamos, los aspectos inicialmente contemplados como causantes o las principales causas de la osteoartritis. Entonces, la obesidad pensada solamente como un factor de tipo mecánico de aumento del peso, esto, digamos, es parcialmente cierto porque los pacientes obesos tienen mayores fisuras a nivel del cartílago, que son los que van a generar todo este evento, pero también hay otros aspectos relacionados con obesidad. Hay, pues digamos, posibilidad en pacientes con osteoartritis de rodilla, pérdida de estabilidad articular, mal alineamiento articular, digamos, la condromalacia rotuliana y el mal alineamiento rotuliano, que pueden ser, digamos, causas de osteoartritis de rodilla en el futuro, o sea, anormalidades anatómicas y trauma. Por el otro lado, tenemos el envejecimiento, que trae una serie de consecuencias que todavía, digamos, no se acaban de comprender del todo, enfermedades genéticas, metabólicas e inflamación. Entonces, todo este cúmulo de aspectos va a producir unas alteraciones en el cartílago con cambios biofísicos, cambios bioquímicos que van a destruir el cartílago. Pero entonces, ¿cuáles son los aspectos relacionados con el riesgo de desarrollar osteoartritis? Primero, pues tenemos la edad. Sabemos que esta es una enfermedad relacionada con el envejecimiento. Segundo, tenemos el género. Sabemos que es una enfermedad más frecuente en mujeres. Tercero, tenemos la genética. Ustedes se habrán dado cuenta en su consulta cómo, pues, si interrogan a sus pacientes, estas pacientes que muchas veces vienen con su deformidad en manos que tanto, digamos, le preocupa, tienen antecedentes de la misma historia en su familia. Entonces, estos son los aspectos más conocidos junto con la obesidad y el trauma o anormalidad articular. Por otro lado, se ha desarrollado mucho la comprensión y el estudio de lo que se conoce como la senescencia celular en diferentes órganos como causa de enfermedad crónica asociada al envejecimiento y la epigenética, como la demetilación de ciertas zonas del RNA puede producir o favorecer la producción de sustancias como metaloproteinasas que van a dañar el cartílago y cómo la ciencia pues debe, digamos, propender a tratar de desarrollar, digamos, estrategias terapéuticas que nos permitan abordar la enfermedad desde ese ámbito. Entonces, ¿qué pasa con el condrocito senescente? Básicamente, una célula senescente es una célula que ha perdido su capacidad de replicación. Y ustedes saben pues, que el condrocito no es una célula que se replique mucho, pero este condrocito senescente sí va a tener un perfil secretorio anormal que es sumamente desfavorable y que, digamos, explica varias de las anormalidades que ocurren en la osteoartritis. Produce VEGF, que es promotor de angiogénesis que favorece la aparición de osteofitos, es decir,
en ese cartílago que comienza a desgradarse hay aparición de neoformación vascular. Esa neoformación vascular va a producir una serie de otros factores y entre otras esto ayuda al desarrollo de los osteofitos, que saben ustedes son, digamos, un fenómeno importante dentro de esta enfermedad. Aparición de proteinasas como la metaloproteinasa 13, como la metaloproteinasa 3, que son sustancias que van a degradar el colágeno, y liberación de citoquinas proinflamatorias. Entonces el mismo condrocito va a producir citoquinas proinflamatorias. Pero otra de las cosas muy importantes a tener en cuenta y que es otra de las vías de estudio y de desarrollo en, digamos, la comprensión de esta patología que todavía es un misterio, es la comorbilidad. Entonces no hay que ver al paciente con osteoartritis como un paciente mecánico que le duele la rodilla y que está gordito. Hay que ver un poquito más allá porque la osteoartritis realmente se asocia con una gran comorbilidad. La mitad de las personas con osteoartritis tienen otra condición médica crónica y un tercio tienen 5 o más condiciones asociadas. Entonces, realmente para el médico abordar un paciente con osteoartritis es abordar un todo, porque pues esto es un desafío para la terapia farmacológica también. Obesidad, diabetes y enfermedad cardíaca. Entonces, se ha encontrado que el síndrome metabólico es más frecuente en pacientes con osteoartritis, que 57% de las personas con osteoartritis son obesos y que la mayoría de los pacientes que son sometidos a reemplazo de rodilla son obesos. Estos pues son datos recientes. Más del 30% de estos pacientes son diabéticos y tienen 2 veces más riesgo de enfermedad cardiovascular. Entonces, no pretendo decir, y ojalá fuera así, que un adecuado control de la enfermedad metabólica realmente tenga un impacto muy positivo dentro del manejo, pero ciertamente las estrategias de educación y de disminución del peso sí van a tener un impacto importante. Y estos son algunas, digamos, demostraciones de los que les digo. En la población NHANES 3 se encontró síndrome metabólico en 59% de pacientes con osteoartritis versus 23% en la población general. Y los pacientes que tienen osteoartritis más jóvenes tienen más posibilidad de tener síndrome metabólico. Además, ¿qué acompaña al dolor crónico? Pues la depresión. Se ha encontrado también que un tercio de los pacientes que tienen osteoartritis pueden sufrir de ansiedad o depresión. Entonces es algo muy importante que reconozcamos en nuestra práctica. Esos pacientes con dolor crónico y con patología crónica muchas veces tienen depresión. Y aquí hay pues un concepto muy interesante relacionado con síndrome metabólico e inflamación. Entonces, sabemos que los factores cardiometabólicos que ya conocemos, hipertensión, dislipidemia, prediabetes, obesidad, acompañados de un aumento de la grasa intraabdominal, van a ser pacientes que tienen lo que hoy en día conocemos como una inflamación crónica de bajo grado. Esta inflamación crónica de bajo grado se produciría por la secreción y la circulación de sustancias proinflamatorias como leptina, adiponectina, interleuquina 6, resistinas, ácidos grasos libres. También hay una teoría de que en los pacientes obesos y con síndrome metabólico va a haber un aumento de la grasa intraarticular. Este tejido adiposo intraarticular también produciría estos mediadores inflamatorios que van a ir a la circulación. ¿Y esto qué es lo que va a producir? Pues va a producir daño a distancia. Por eso se ha encontrado, cuando ustedes piensan en un paciente metabólico, prototipo obeso, pues dicen sí, pues tiene osteoartritis de rodilla, esto es lógico. Es obeso, tiene sobrepeso, tiene microcracks, pero realmente la relación está en
la producción de estas sustancias y la posibilidad de osteoartritis a distancia, como por ejemplo en las manos. Esto está asociado con el síndrome cardiometabólico y también estaría relacionado con osteoartritis en otros sitios, como por ejemplo la columna. Y no solamente esto, sino la posibilidad de que esta aparición de sustancias y de síndrome metabólico también esté relacionada con otras enfermedades degenerativas. Entonces, finalmente, esto para decirles que hay que mirar al paciente como un todo. ¿Quiénes han ido al Museo del Hombre de Guayasamín? Bueno, les aconsejo que vayan. Y yo tuve la oportunidad, yo fui hace más de 20 años y tuve la oportunidad de ir recientemente cuando me invitaron a Ecuador y fue maravilloso redescubrirlo. Y este es un cuadro que se llama Las Manos, es un cuadro grande en donde ustedes ven que hay pues diferentes formas de expresión de las manos. Guayasamín decía que las manos son la parte más bella del ser humano porque las manos son las que van a expresar nuestros estados anímicos, nuestras emociones y pues una cantidad de cosas. Entonces pues los invito a que vean este museo cuando pasen por Ecuador. Y lo que yo les decía, el síndrome metabólico está relacionado con osteoartritis, no solamente de rodilla y de cadera, sino también de mano. Entonces, en este estudio holandés se encontró una asociación de osteoartritis de manos con síndrome metabólica y hay otro estudio en pacientes HIV. Entonces, hay que tener en cuenta que debemos controlar el síndrome metabólico en nuestros pacientes con osteoartritis. Este es un ejemplo de lo que pues, vemos en el día a día en consulta en relación con osteoartritis de mano. Esta es una forma de osteoartritis de mano bastante antipática que es la osteoartritis erosiva, en donde ustedes pues, ven acá, perdón, no, ¿dónde está el pointer? El pointer es este. Es que no me, ya aquí no me apunta bien. Pero bueno, aquí ven ustedes los cambios de la osteoartritis erosiva. Este paciente pues mejoraba parcialmente con Celecoxib y se le formula un Cisadoa para manejo concomitante. Entonces la osteoartritis, como les dije, es una enfermedad que hay que mirar globalmente. Entonces ya analizamos los factores sistémicos, los factores mecánicos, o sea, la comorbilidad, pero también hay otro reto asociado en estos pacientes, que es el tema del procesamiento del dolor, y esto hace que sea una enfermedad compleja. Entonces, los pacientes con osteoartritis son todos diferentes, y son todos diferentes en parte porque su expresión de dolor o su percepción de dolor va a ser diferente. Entonces hay diferencias en cuanto a procesamiento del dolor y hay pacientes incluso que hacen sensibilización periférica y sensibilización central al dolor acompañado de depresión y ansiedad, y esto es uno de los grandes retos. Y este es otro cuadro de Osvaldo Guayasamín también en la Capilla del Hombre, que se llama Los Mutilados, y esto es algo que yo no conocía, que se llama el arte cinético. Entonces, este cuadro tiene 6 paneles y estos paneles se pueden intercambiar para hacer, digamos, cuadros diferentes. Y esto es para hablarles un poquito e introducirles por qué la osteoartritis puede ser una combinación de factores diferentes que haga que cada uno de los pacientes sea un reto. La posibilidad de combinaciones en este cuadro, y yo todavía no me la creo, me lo dijeron allá, es de 2.600. Entonces, hagamos el ejercicio a ver. Esta publicación es una publicación de tantas en donde se habla de un concepto que es relativamente nuevo y es de los fenotipos de osteoartritis. Entonces la pregunta es saber si es una sola enfermedad o si es realmente una colección de varias enfermedades y cómo se tipificarían estas enfermedades, que es lo que se llaman los fenotipos. Este grupo caracteriza los fenotipos de la osteoartritis
de acuerdo a sus grupos mecanísticos. Ellos dicen que hay un grupo de pacientes que tienen una osteoartritis más inflamatoria, otros en los cuales está realmente más relacionado con envejecimiento o senescencia celular, otros que están relacionados más con sobrecarga mecánica, otros que tienen un perfil más metabólico, otros en los cuales es más genético, y se reconoce aquí también la importancia de la deficiencia estrogénica y de la menopausia como causa importante, digamos, o como uno de los factores generadores de osteoartritis. Entonces, si miramos acá a este, digamos, subgrupo relacionado con mecanismo de acción, tendría que pues añadírsele o combinarse con un pronóstico que va a variar de acuerdo a diferentes circunstancias. El estadio de la enfermedad, la intensidad del dolor, factores mecánicos, si tienen osteoartritis en otras articulaciones, si tienen historia familiar y la respuesta a la terapia, que también va a ser diferente y que va a depender de muchos factores. Entonces, realmente no nos estamos enfrentando a una entidad que es muy fácil de valorar. ¿Cómo hacemos el... ¿Me dices cómo estoy de tiempo? Bueno, sigo. Bueno, entonces, cuando a nosotros los reumatólogos nos gustan mucho estos muñequitos, entonces estos, digamos, es un mapa de cuáles son las articulaciones que se van a comprometer en la osteoartritis. La columna cervical y lumbar, realmente la columna dorsal poco se compromete. Las manos, digamos, las más frecuentes son la osteoartritis de manos y de rodillas, teniendo aquí en cuenta las articulaciones femorotibiales y patelofemoral, la primera, la articulación del hallux. Hay osteoartritis en otros sitios. Hay pacientes que hacen osteoartritis generalizada con compromiso de hombros, con compromiso de tobillos, pero esto es un fenotipo raro y muchas veces se asocia a otras entidades como patologías por cristales. Y cuando evaluamos un paciente con osteoartritis debemos tener en cuenta el tipo de dolor que tiene, diferenciar un dolor inflamatorio de un dolor mecánico, que es el de la osteoartritis, que es un dolor que empeora con el ejercicio, que se puede acompañar de rigidez matinal y después de la actividad, pero corta, que empeora en la tarde y que pues generalmente no se acompaña de síntomas generales o sistémicos. Este es el algoritmo del Colegio Europeo de Reumatología para el diagnóstico de la osteoartritis de rodilla. Entonces, teniendo en cuenta la historia del paciente y sus factores de riesgo, los síntomas, dolor, rigidez y limitación funcional, los signos, crépitos, limitación funcional al examen activo y aumento de volumen, que puede ser dado por un aumento del volumen óseo o por un aumento del volumen relacionado con inflamación. Entonces, por ejemplo, la osteoartritis de rodilla, que es la que más vemos y más estudiamos, se puede acompañar de signos inflamatorios y los cambios radiológicos. Yo siempre que hago esta pregunta y estoy en un escenario de reumatólogos y pregunto quién hace clinimetría y quién hace este índice WOMAC, todo el mundo me dice que nadie lo hace, porque es muy engorroso. Bueno, yo sí lo hago especialmente para control, digamos, de procedimiento como viscosuplementación. Y es bien interesante mirar estos cuestionarios porque, por ejemplo, que es un cuestionario para cadera y rodilla, explora una cantidad de cosas que son las que uno le puede preguntar al paciente. Entonces son 24 ítems en 3 subescalas, 5 evalúan dolor, 2 evalúan rigidez y 17 evalúan función física. Entonces mire, por ejemplo, desde caminar por terreno plano, si a la persona le duele al caminar por terreno plano es que está muy mal, porque realmente esta actividad por lo general la mayoría de las personas aún con osteoartritis avanzada la toleran, pues especialmente por un trayecto corto. Subir y bajar escaleras. Subir y bajar escaleras es una de las actividades que constantemente genera dolor en pacientes con osteoartritis. Es más, algunos estudios han demostrado que
ya un paciente o una persona que se queje de dolor al subir y bajar escaleras, aunque no tenga, daño radiológico o compromiso radiológico, ya tiene osteoartritis. Y digamos que es una pregunta que podemos hacer para saber si el paciente va a desarrollar osteoartritis en el futuro y establecer herramientas preventivas. Dolor nocturno. Algunos pacientes se quejan de que las rodillas les duelen por la noche estando en la cama y que este dolor los puede despertar. Eso también puede ser osteoartritis. Al estar sentado, estar de pie por tiempo prolongado. Díganle a un paciente con osteoartritis de rodilla avanzado que se pare aquí 2 horas a hablar y verán que es una actividad que puede limitar a muchas personas. Entonces aquí tenemos dificultad, subir y bajar escaleras, levantarse después de estar sentado, especialmente por tiempo prolongado y especialmente de un asiento bajito. Agacharse para recoger algo del suelo, ir de compras, esa es la pregunta mía preferida con las señoras. Porque si a alguien le duele algo para ir de compras es que está grave. Ponerse o quitarse las medias, y esta es una pregunta muy válida para los pacientes que tienen compromiso de cadera, pues miren ustedes cómo. Y pues hay toda una serie de preguntas y este es un cuestionario que me parece bien interesante, pero realmente se los traigo porque es un cuestionario que está en todos los estudios clínicos de osteoartritis de rodilla y de cadera. Diagnóstico por imágenes, entonces tenemos diferentes técnicas de imágenes, pero la que más, se utiliza, la que más se recomienda todavía en las guías, así me parezca un poquito anacrónico, y la que más inconsistente y poco precisa es la radiología. Obviamente hacer un diagnóstico de osteoartritis en este paciente pues no tiene ningún chiste. Esta es una osteoartritis grado 4 de la clasificación Kellgren y Lorentz, donde vemos todos los, parámetros radiológicos requeridos para el diagnóstico, disminución asimétrica del espacio femorotibial, osteofitos muy evidentes y aquí esclerosis del espacio subcondral. Entonces esos son los elementos radiológicos sugeridos por las guías. Y esta es la clasificación de Kellgren y Lorentz, no voy a entrar en materia con ella, la que vimos es un grado 4, la grado 3 moderada tiene lo mismo pero con menos, intensidad, pero ya pues se muestran cambios evidentes y el problema aquí, como en toda clasificación radiológica, radica en los estadios menos severos, en donde, puede ser a veces difícil distinguir entre un grado 1 y un grado 2. Dicho sea de paso, estas clasificaciones radiológicas son clasificaciones que, como muchas clasificaciones o criterios, se utilizan más para ingresar pacientes en estudios clínicos, pero para la práctica nuestra no tendrían, mucha indicación. La ecografía es una técnica de imágenes que se ha venido desarrollando en campos de profesionales que estudian y tratan las patologías musculoesqueléticas, entonces ortopedistas, fisiatras y reumatólogos utilizan hoy la ecografía musculoesquelética con fines diagnósticos, pues como mucho en medicina interna, creo que en medicina de urgencias, en medicina vascular, pues la ecografía es una herramienta importante y se está volviendo importante para nosotros. Este caso clínico, por ejemplo, yo no sé, ustedes me dicen, ¿qué es un Kellgren-Lorentz qué? ¿0 o 1? Este estrechamiento probablemente lo tiene, probablemente no. Yo no le veo ningún osteofito, pero pues tenía síntomas. Y creo que aquí, en esta patología, pues los síntomas son muy importantes. De pronto aquí tiene un pequeño osteofito y este espacio está estrechado. Digamos que es un Kellgren y Lorentz 1. Pero en ecografía que se le hizo, se vio aquí en esta proyección parapatelar un poquito esta sombrita que es líquido y aquí en nivel del menisco, que es otra de las proyecciones, una señal Doppler positiva que indica que había cambios inflamatorios. Adicionalmente, pues al examen tenía signos, sugestivos de osteoartritis. La ecografía de rodilla es muy interesante, pero todavía no está, avalada como tal para el diagnóstico de osteoartritis. Depende mucho del operador. Y
podría ayudarnos a un diagnóstico temprano o a apoyar un diagnóstico temprano que en últimas debe ser clínico. Y puede detectar muchas cosas, extrusión del menisco, puede mostrarnos líquido, puede mostrarnos algo de hipertrofia sinovial, puede mostrarnos cristales, que son patologías asociadas. La resonancia obviamente pues, sería el estándar de oro si no fuera un examen muy costoso. Entonces hoy en día para pedir una resonancia de rodilla hay que llenarse de razones y hay que tener, digamos, un objetivo claro terapéutico, pero no es todavía un examen aprobado como de primera línea. Este es un estudio de una cohorte grande en donde se analizaron 849 pacientes que no tenían compromiso radiológico, pero sí se vieron muchas alteraciones a nivel de la resonancia, lesiones del cartílago, hueso subcondral. El hueso subcondral desde el punto de vista fisiopatológico es muy importante en la fisiopatología de la enfermedad y estas lesiones estaban asociadas con síntomas. Entonces, hay técnicas que se están desarrollando para evaluar scores, para evaluar osteoartritis, pero esto todavía está en investigación. Entonces, yo diría que hay brechas. Esta es una enfermedad con muchas brechas, como se puede ver acá. Pobre correlación entre cambios radiológicos y estadio de la enfermedad, porque hay pacientes que, por ejemplo, tienen una osteoartritis Kellgren-Loren grado 3 y tienen muy pocos síntomas, y en cambio hay pacientes muy sintomáticos con un grado radiológico menor. Entonces, aquí también la dificultad está en hacer un diagnóstico temprano e implementar estrategias terapéuticas. Entonces, la pregunta que me hago es si existe una ventana de oportunidad y no solamente me la hago yo, y en este caso sí tenemos herramientas para el tratamiento. Y este es Michelangelo, este es un autorretrato de Michelangelo, y miren cómo pues él tenía acá, pone de manifiesto su mano izquierda, en la cual pues ustedes pueden ver cambios asociados con una osteoartritis trapecio-metacarpiana. Y pues esta osteoartritis trapecio-metacarpiana duele. Muchas veces es la primera manifestación de la enfermedad, especialmente en mujeres, me duele acá. Cuando vayan, me duele acá, eso muchas veces puede ser una osteoartritis. Y de pronto en ustedes no hay problema, a no ser que escriban mucho, pero hoy en día más tecleamos. Pero para Michelangelo de pronto sí podía representar un problema de esa osteoartritis trapecio-metacarpiana o no, porque él trabajó muy duro hasta los 89 años que vivió, incluso dejó obras inconclusas. Bueno, esto es una pequeña herramienta de inteligencia artificial que se llama Kerlo, en la cual yo le pregunté a Michelangelo que si le dolía la mano y pues me respondió que tenía el martillo en la mano derecha y el cincel en la mano izquierda. Entonces, miren hasta dónde nos lleva la inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial es algo que realmente se ha desarrollado mucho. Muchos le temen a la inteligencia artificial, pero creo que hay que aprovecharla a nuestro favor. Y hablando, digamos, de desarrollo tecnológico de inteligencia artificial, les muestro unas de mis escenarios de pandemia. Aquí estoy haciendo consulta, eso fue una consulta de junio del 2020, o sea, estábamos en plena pandemia, doctora Juliana, yo estaba activamente en mi casa haciendo teleconsulta y esta señora me consultó por esto. Entonces, es una época en la que yo realmente me sentía como los supersónicos y esta era una de mis series favoritas en la infancia. Yo creo que aquí todo el mundo alcanzó a ver los supersónicos, ¿no? Pero nunca creí vivir la vida de los supersónicos, esa es la verdad. Yo creo que por eso me gustaba tanto esta serie. Teletrabajo, clases online, videollamada y telemedicina, para que vean lo que veíamos cuando éramos niños que se volvió realidad. Solo faltan los carros voladores. Hay mucho desarrollo en inteligencia artificial, en imágenes, en reumatología, y haciendo una búsqueda encontré 446 artículos en PubMed para
diagnóstico con inteligencia artificial. Entonces es algo que se está desarrollando rápidamente, ver cómo, digamos, se puede evaluar mejor la imagenología con inteligencia artificial y cómo se puede predecir el desarrollo de enfermedad con imagenología y con inteligencia artificial. Entonces, realmente esta es una enfermedad que plantea muchos desafíos. Estamos en la edición número 20 del desafío, pero en los últimos 20 años no hemos asistido a grandes desarrollos, especialmente en terapéutica en osteoartritis. Probablemente en otros campos andan más avanzados. Es una enfermedad heterogénea que tiene una amplia gama de factores asociados y una gran variabilidad en la progresión. Entonces aquí la idea es identificar individuos susceptibles, tratarlos en lo posible antes de desarrollar enfermedad o en el caso de una enfermedad temprana para hacer prevención primaria y no prevención secundaria. La prevención pues es un reto porque realmente la población está envejeciendo y en una enfermedad que afecta a un 30% de la población de adulto mayor con síntomas pues es un reto muy grande. Además la epidemia de obesidad que no tiende a disminuir sino a aumentar, el sedentarismo y por otro lado la lesión por ejercicio. Entonces aquí tenemos que hablar de prevención primaria, es decir, alterar el comportamiento o la exposición que pueda conducir a enfermedad, y la prevención secundaria, que es la detección y tratamiento de factores de riesgo para progresión en pacientes en riesgo. Entonces, ¿cuáles son los objetivos del tratamiento? Disminuir el dolor es el primer objetivo, o es lo que nos piden los pacientes, que va de la mano con mejorar la función, mejorar la calidad de vida, limitar la iatrogenia. Eso es muy importante y es un deber nuestro. Y aquí detener la progresión de la enfermedad, en lo cual todavía no hemos sido efectivos. La osteoartritis de rodilla pues tiene un enfoque multimodal, a diferencia de las otras, porque aquí tenemos la terapia intraarticular, que creo que Megalabs trae una innovación en terapia intraarticular para el futuro próximo. Me imagino que les hablarás de eso más adelante, el equipo. Y bueno, en osteoartritis, que es una patología que no ha tenido mucho desarrollo terapéutico, sí hay guías que salen a cada rato. Y las guías las hacen y las actualizan, y miren todas estas guías que hay. Generalmente las guías son para cadera y rodilla, que son las que más representan un problema, y en algunas guías contemplan también la mano. Todas las guías recomiendan educar al paciente, y esto parece ser estúpido, pero es que realmente no educamos al paciente. Entonces al paciente la primera educación consiste en explicarle lo que puede esperar y lo que no puede esperar. Entonces yo tengo una paciente de la Embajada Americana bastante intensa, muy agobiada porque tiene 2 nódulos de Heberden en su mano derecha que realmente le han alterado mucho su vida, ni siquiera le duelen, pero ella está sumamente preocupada. Entonces la primera actividad de educación, especialmente para su tranquilidad, es explicarle a esta paciente que estos nódulos de Heberden no son reversibles y no se van a quitar con ninguna de las terapias. Entonces todas las guías están de acuerdo en eso. Educación. Reducción de peso. Esto pues es un sine qua non en el manejo de esta enfermedad. Ejercicio. Hay una publicación que dice que no se necesitan más estudios sobre ejercicio para demostrar el beneficio del ejercicio en diferentes escenarios de patologías crónicas. Entonces hay evidencia amplia y suficiente, a diferencia de la terapia farmacológica, con el ejercicio. Se recomienda pues ejercicio supervisado si el paciente lo requiere, y pues se enfatiza en la importancia de considerar limitaciones específicas del paciente, preferencia y factibilidad, porque la realidad es que muchas veces, así como a otros o a medicamentos, la adherencia al ejercicio tampoco es buena. Si ustedes le preguntan al paciente, el paciente siempre se escuda:
Si es que ya no puedo hacer ejercicio porque tal cosa o porque tal otra, entonces tiene sus barreras. Estas son las guías de la OARSI, que son de las guías, digamos, más respetadas, porque es una asociación que se dedica al estudio de la osteoartritis. Entonces aquí tenemos como la recomendación CORE es educación y ejercicio. Estas son las guías de la EXEO, en donde también CORE SET está ejercicio. Estas son las guías del Colegio Americano de Reumatología y ellos hablan aquí de algo, digamos, que es asociado, que es self-management, programas de autocuidado y de, digamos, empoderamiento del paciente sobre su enfermedad. Esto es algo muy importante para cualquier patología crónica. Esta es una lista no exhaustiva o bastante larga de todos modos de los beneficios del ejercicio, tanto a nivel físico como mental y otro tipo de beneficios asociados. O sea, mejora todo y ustedes se han dado cuenta que cuando hacen ejercicio también les va mejor, mejora la calidad de vida. El ejercicio entonces es una de las estrategias de prevención más validadas. Los objetivos en pacientes con osteoartritis son reducir el dolor y mejorar la función física, pero también disminuir de peso, aunque sabemos realmente que el ejercicio no es la primera, digamos, o el primer método para reducción de peso, sino que debe acompañar un cambio en los hábitos de alimentación. El ejercicio debe ser parte integral de los programas de tratamiento de la artritis y puede ser considerado una estrategia preventiva por todas estas razones. Y como les dije, pues puede haber barreras serias para una adecuada implementación del ejercicio en términos de la adherencia. En cuanto al tratamiento farmacológico, pues esto es lo que tenemos y lo que tenemos desde hace muchos años, puesto que esta lista no se ha modificado. Analgésicos, acetaminofén, AINE, con los COXIB, aparecieron a comienzos de los 90 con la gran promesa de dejar tranquilos a los gastroenterólogos, pero en cambio inquietaron a los cardiólogos. Y los opioides con todas pues, sus veleidades. Los Cisadoa que están acá, glucosamina, condroitina, que tienen, digamos, estudios separados. Hay estudios con glucosamina, con condroitina, nuestro piascledin, insaponificable de aguacate y soya, y diacereína. Y la terapia intraarticular y otros como la duloxetina, que es considerada en algunas guías por el tema del dolor crónico asociado y la sensibilización central. Entonces, como les hablé, el paracetamol o acetaminofén, pues que es el analgésico por excelencia que todo el mundo toma, OTC, ha venido teniendo, digamos, algunas restricciones y limitaciones por el conocimiento de eventos adversos de tipo gastrointestinal y de tipo cardiovascular. Y miren acá realmente el acetaminofén para osteoartritis tiene un efecto que es más bien moderado cuando se compara con los AINES. Y esto es una cosa que se llama el tamaño del efecto, que es un cálculo estadístico de la eficacia sobre el dolor. Tamaño del efecto sobre dolor y función del acetaminofén es bajito, 0,14 y 0,21, mientras que los antiinflamatorios y los COXIB tienen un tamaño del efecto un poquito más importante. Y pues evidentemente los AINES y los COXIB son mejores para el tratamiento del dolor en pacientes con osteoartritis que el acetaminofén. También pues hay estudios en donde se examina la preferencia de los pacientes, tener en cuenta los factores de riesgo para complicaciones gastrointestinales con AINES, la edad, antecedentes de úlcera y algo que no vemos mucho o que sí debemos ver, y es que muchos pacientes adultos mayores están polimedicados y reciben entre otros antiagregantes, anticoagulantes, corticoides o inhibidores de la recaptación de serotonina. Pacientes frágiles con enfermedad grave, considerar la clase de AINES, ya que sabemos que la gastrolesividad de los AINES pues es variable y que el más gastrolesivo es el naproxeno y el menos es el celecoxib. Y pues considerar también el uso crónico de antiinflamatorios. Entonces,
Estas recomendaciones ya son viejas, pero pues siguen siendo válidas cuando tengamos un paciente con osteoartritis y queramos considerar un AINE. Siempre la premisa es la menor dosis posible por el menor tiempo posible y considerar el riesgo cardiovascular y el riesgo gastrointestinal. Los Cisadoa, que son medicamentos sintomáticos de acción lenta por sus siglas en inglés, han demostrado mejor beneficio sintomático versus placebo en los diferentes estudios, mayor seguridad cardiovascular y gastrointestinal versus AINES, no tienen pues prácticamente interacciones farmacológicas y son fármacos que se pueden considerar para pacientes con comorbilidad. Hay que explicarles que pues tienen un inicio de acción lento, entonces no es lo mismo recibir un etoricoxib que recibir un insaponificable en términos del tiempo de acción. Y una, digamos, de los aspectos que también se ha analizado es el efecto remanente. Eventos adversos con los Cisadoa, definitivamente el que más tiene eventos adversos es la diacereína, con sus conocidos eventos adversos a nivel gastrointestinal. Incluso la seguridad de la diacereína fue seriamente puesta en cuestión por la EMA hace algunos años por el hallazgo de problemas relacionados con hepatotoxicidad. Entonces la diacereína tiene sus precauciones, generalmente no la usamos en mayores de 70 años y siempre comenzamos con una dosis baja. Este es un estudio con glucosamina y condroitina. Este es, digamos, uno de los Cisadoa más controversiales, pero definitivamente sigue siendo de los más utilizados. Este es un estudio europeo en el cual se comparó glucosamina y condroitina versus celecoxib, encontrando un efecto, digamos, similar o una eficacia similar. Es analizada por diferentes parámetros de los cuales ya les hablé. Y estos Cisadoa, digamos que se ha tratado insistentemente de ver si no solamente son Cisadoa, o sea, modificadores de síntomas, sino también son modificadores estructurales. Entonces creo que ese ha sido un poquito el problema con los Cisadoa, tratar, digamos, de clasificarlos en una instancia superior como modificadores estructurales y no realmente como lo que son sustancias que tienen poder antiinflamatorio y modificación de síntomas. Entonces, hay estudios que se han realizado. Los estudios más, digamos, populares son estudios que se realizaron midiendo estrechamiento del espacio articular y hay varios estudios de modificación estructural con glucosamina que datan de hace ya 20 años que mostraron algunos resultados que pues no son, digamos, muy conclusivos. Un estudio con diacereína muy cuestionado porque pues hubo una deserción de pacientes cercana al 50%, entonces además los estudios de modificación estructural en cadera son aún más difíciles de evaluar. Entonces yo creo que el tema de la modificación estructural con los Cisadoa no ha sido un tema muy, digamos, muy afortunado y por eso es que estos medicamentos o estas Cisadoa en las guías no han tenido mucha acogida. En relación a piascledin, insaponificable, como he hecho para atrás. Este es un metaanálisis para evaluar diferentes estudios con insaponificable de aguacate y soya en osteoartritis. Y vemos acá algo de lo que les hablé, que es el tamaño del efecto. Estos son 392 pacientes con osteoartritis de rodilla y 272 pacientes con osteoartritis de cadera del estudio de Lequen. Miren cómo realmente en osteoartritis de rodilla, en relación a tamaño del efecto sobre dolor, el resultado favorece a piascledine. Lo mismo acá, tamaño del efecto sobre función. Y miren los resultados, 0,39 y 0,45. Pues obviamente estas no son comparaciones directas con lo que yo pretendía mostrarles, pero pues nos muestra que realmente este medicamento pues sí tiene un efecto importante sobre dolor y capacidad funcional.
Y lo que les hablaba del ahorro, digamos, de AINE, este es un estudio, el estudio de Appelboom, publicado en el año 2001, en el cual el objetivo era comparar los efectos sintomáticos de 300 o 600 miligramos diarios de insaponificable, esto solamente en osteoartritis de rodilla. Y el criterio de valoración fue el consumo de AINES y analgésicos entre los días 30 y 90. Estos son los pacientes del grupo placebo, este es el día menos 15 a día 30-60 y este es hasta el día 90. Miren acá, 71% de los pacientes con piascledine 300 versus 36% de los pacientes no tuvieron que recurrir a AINE. Entonces, esta, digamos, es una de las características que tienen este Cisadoa, cómo permite la reducción en el consumo de AINES y pues permitirnos que el paciente no siga consumiendo AINES. Aquí también están los resultados sobre el índice de Lequen, viendo cómo el índice de Lequen es un puntaje parecido al WOMAC, es más cortico de hacer, entonces el índice de Lequen nos da un puntaje de 0 a 14, digamos 14 es un paciente severamente alterado, aquí los pacientes pues estaban moderadamente afectados con un Lequen de 9.3 y cómo bajó a 5.5, aquí bajó de 9.5 a 7.8, entonces hubo también un beneficio demostrado en este sentido. En esta guía OARSI que vemos acá, por eso digo yo que las guías hay que mirarlas como las quiera ver uno y con cautela. Realmente aquí vuelve al nivel 1 los AINE tópicos, al nivel 1B AINE Ocoxib, nivel 1B quiere decir 75% de los expertos a favor y más del 50% recomendación condicional. Nivel 2 para los hialuronatos y nivel 3 con 40 a 59% a favor de Cisadoa y ellos precisan insaponificable para paciente con o sin comorbilidad y paciente frágil, que creo que es un punto interesante, y un nivel 4 con más del 75% en contra para acetaminofén y opioides. Esta es la guía del Exeo en donde ellos casi que sitúan este es un diagrama, un flujograma, en donde recomiendan dar los Cisadoa desde el comienzo como curso crónico, digamos como una estrategia preventiva y ahorradora de AINES. Terapia intraarticular pues será la nueva sorpresa de Megalabs y pues mis conclusiones, realmente es una enfermedad que plantea muchísimos retos, altísima prevalencia, alta comorbilidad, muchas guías que son bastante discordantes, cada cual pues tomará la guía de su conveniencia y los Cisadoa pues han demostrado eficacia sobre dolor y función y seguridad. Dentro de los estudios preclínicos de los Cisadoa pues se ha demostrado que tienen algunas acciones condroprotectoras, que tienen acción antiinflamatoria, reductora de citoquinas. Hay estudios de piascledine interesantes en el estudio de las copias y aunque no hay comparaciones entre Cisadoa, el perfil de seguridad y eficacia con piascledine permite posicionarlo dentro de los primeros lugares. Y les agradezco mucho su generosa atención y pues aquí un comentario que encontré en Medscape, que la osteoartritis no debe ser la cenicienta de las enfermedades reumáticas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Chalén, por su intervención. Por acá ya veo manos levantadas. Voy para allá. Creo que me demoro. ¿No? El dolor lumbar no me deja correr, pero ya la doctora Moniz dijo qué hacer. Muy bien. Doctora, muchas gracias por su exposición, muy interesante. Yo tengo 3 preguntas. Una es si hay ese cambio estructural, ¿de qué manera se logra con un cartílago avascular? ¿Cómo hace para llegar al medicamento a este sitio? 1. 2. En pacientes que han tenido traumas fuertes en las articulaciones, que han tenido cirugías, rodilla, cadera, donde la posibilidad de una artrosis es tan alta,
sería prudente utilizar estos medicamentos como preventivos. Y la tercera es, los pacientes que vienen con edemas muy intensos, digamos en la rodilla, donde la primera tentación es hacer un drenaje, sí sería conveniente hacerlo sabiendo que posiblemente ese edema esté actuando como protector de la articulación. Bueno, voy a Gracias. empezar por la última. Cuando hay edema, generalmente hay sinovitis y producción de líquido intraarticular. Entonces, esas rodillas muy inflamatorias, que es un tipo de fenotipo de la osteoartritis, si por ejemplo son muy dolorosas, se puede hacer un drenaje, digamos, y una infiltración con corticoide. Algunos están de acuerdo con las infiltraciones con corticoide, los de la Colegio Americano de Reumatología lo recomiendan, porque son reumatólogos, entonces los reumatólogos casi que nacemos con el signo corticoide acá, aunque no sea lo más razonable, los ortopedistas no, corticoide no, pero hay muchas técnicas de terapia intraarticular para la rodilla. Creo que la rodilla digamos, tiene esa ventaja, que es una articulación accesible y tenemos todo el tema, digamos, de desarrollo que ya lleva muchos años, que es la aplicación de los hialuronatos. Hialuronatos hay de muchos tipos, hay de alto peso, intermedio, bajo peso molecular, hay monodosis, hay dosis múltiples y hoy en día hay terapias novedosas, hay exosomas, plasma rico en plaquetas, hay estudios que muestran que la aplicación de plasma rico en plaquetas y ácido hialurónico es la mejor estrategia para rodilla. Definitivamente el líquido no es protector, el líquido es un signo de un fenómeno inflamatorio, porque se está produciendo un exceso de líquido. Su primera pregunta fue sobre el cartílago avascular. No, pero el cartílago no es avascular, porque precisamente dentro de la fisiopatología de la enfermedad hay una neovascularización que se ha documentado, y esa neovascularización es la que permite también que circulen por todos los tejidos todas las sustancias antiinflamatorias y las metaloproteinasas. Entonces, digamos que cómo actúan los medicamentos, pues no se sabe muy bien. Pero sí, si quiere, le comento, por ejemplo, en los estudios con piascledine que se hicieron en cultivos de condrocitos de pacientes con osteoartritis, o sea, ya condrocitos de pacientes. Son estudios in vitro, muestran cómo este medicamento en esos cultivos produce una disminución de interleuquina 6, disminución de interleuquina 8, disminución de óxido nítrico y disminución de metaloproteinasas. Entonces, ciertamente hay una acción antiinflamatoria. Pero, pues como le digo, digamos, vale la pena hacer estudios de modificación estructural. Hoy en día hay, digamos, muchas frentes que se están contemplando para el desarrollo de medicamentos, pero ha sido muy difícil, precisamente por el reto que plantea la enfermedad. Incluso, como el hueso subcondral es un aspecto importante dentro de la fisiopatología, se han hecho estudios con bisfosfonatos. Se han hecho estudios con medicamentos para la osteoporosis a ver si funcionan en osteoartritis, precisamente para evaluar el efecto sobre el hueso subcondral. Nada. Estudios con inhibidores de interleuquina 6. Estudios con adalimumab en osteoartritis inflamatoria erosiva de manos. Nada. Estudios con inhibidores del factor de necrosis tumoral. Nada. Y hoy en día se están explorando otras vías. Por ejemplo, la vía del WNT, que es una vía anabólica que se ha explorado en hueso y en articulación. Hay un medicamento de uso intraarticular que se llama el loresivivin, que va en fase 3, pero que tampoco ha mostrado resultados espectaculares. Y hay también pues, otras vías que se están utilizando. Digamos que hay mucha publicación en osteoartritis, hay muchos estudios, pero creo que todavía nos falta pelo pa' moño. ¿Respondí a todas sus preguntas o me faltó alguna? La del trauma. Pues, es decir, no hay estudios. No hay estudios. Entonces,
Dentro de las estrategias preventivas, o sea, no hay ningún Cisadoa que esté estudiado como medicamento para prevención. Pero para mí sí tiene sentido, así como lo plantea la guía del EXEO, utilizarlos temprano. Lo que sí se sabe es que los Cisadoa funcionan mejor en pacientes que tienen enfermedad menos avanzada. Eso sí se sabe. Y pues tiene todo el sentido. Entonces, dentro de las estrategias preventivas, terapia física, fortalecimiento muscular, evitar que aparezca el dolor crónico, porque ya cuando hay dolor crónico también ya es otro problema, porque ya el tratamiento se centra en el manejo del dolor en un paciente que probablemente pues, no tenga tanto daño articular. Doctor Ubier. Ya voy para allá, doctor Ubier. La artrosis de rodilla ahora también. No, es un comentario en relación con la pregunta que hacía el doctor, porque a todos nos enseñaron que el cartílago como tejido mesenquimatoso adolece de vasos y de nervios. Lo que no nos enseñaron es que el septo es el cartílago articular, que tiene vasos, que permite la llegada de medicamentos y que tiene nervios y por eso es que duele. Entonces, simplemente para hacer esa aclaración. Gracias. Y en cuanto a los nervios, hay unos medicamentos que son medicamentos inhibidores del factor de crecimiento neuronal, Nerve Growth Factor, como el Tanezumab y el Fasinumab. Entonces, esto fue una vía que fue explorada para el tratamiento del dolor en pacientes con osteoartritis de rodilla. ¿Y qué se encontró con ese medicamento? Que pueden producir artropatía destructiva. Entonces, tampoco fue la solución. Doctora, con relación a la sarcopenia como un factor primordial en el deterioro y el desbalance en la articulación, y obviamente hay el ejercicio desde mucho antes de que empiece el proceso de los 40, es decir, creo que es demasiado protagónico y muy importante para recuperar las articulaciones, pero también para prevenirlo. Por ejemplo, la rodilla, las terapistas dicen, está mal del glúteo, los isquiotibiales, tu rodilla se descompensó, se empezó a dañar. Creo que ahí falta mucho por hacer también. No, de acuerdo, de acuerdo. Doctor, ¿alguna pregunta adicional por acá? Adelante, doctor. Doctora, buenos días. Algo que nos pasa, creo yo, a todos acá en la práctica médica es que los pacientes nos están llegando automedicados o aún medicados con muchísimos productos a base de colágeno hidrolizado y lo tienen como, digamos, como con una concepción de que regenera el cartílago articular. En realidad, ¿qué tienen los reumatólogos para decirnos acerca del colágeno hidrolizado y ese tipo de productos? Pues esa pregunta siempre la hacen y es la más difícil, porque todo el mundo formula colágeno y afortunadamente el paciente se lo automedica, ¿no? Pues yo creo que es una gran labor de marketing, es una gran labor de marketing y del voz a voz y de la importancia que tiene, digamos, todo esto que escucha el paciente, todo el ruido, la recomendación del amigo, de la prima, de la hermana, de todo el mundo. Hay algunos estudios con colágeno hidrolizado en osteoartritis de rodilla que mostraron beneficio sintomático en WOMAC, pero digamos no son contemplados en las guías de manejo, digamos como una de las recomendaciones. Entonces yo no diría que se pueden contemplar como un Cisadoa, pero bueno, pues a usted también le llegan los pacientes que dicen que ya ni siquiera compro el colágeno porque ahora tomo gelatina sin sabor. Entonces, bueno, por eso. Sí, pero no hay mucha evidencia tampoco, no hay evidencia. No, ese viene con una glucosamina. El colágeno también, bueno, es que los colágenos traen de todo. Vitamina C, vitamina D. O sea, digamos los estudios, hay estudios con condroitin sulfato. Por ejemplo, hay un estudio comparando condroitin sulfato y piascledin. Hay estudios con glucosamina.
el estudio GATE, el estudio MOVES, que fue también con glucosamina condroitina. Pero digamos, nuevamente volvemos a lo mismo. Este es un escenario en donde pues también la evidencia no es tan robusta. Pero entonces, ¿a qué volvemos? A que también pues está la medicina de experiencia, en la cual les puedo pues dar fe por mis, usted lo puso, ¿no? Más de 25. Más de 25. Sí, me dejó en evidencia. Doctora, muy amable. De pronto hablando no, a favor de los medicamentos Cizaloa, en esta patología crónica es muy importante disminuir, atrasar o enlentecer la amplificación del dolor, porque es un tema que se pasa a mayores cuando eso sucede. Entonces, en este sentido, nos colaboran mucho esta serie de medicamentos coayudantes. De acuerdo, doctor. Yo sí soy partidaria de utilizarlos. Pienso que si algo no funciona, hay que cambiarlo. Cuando le preguntamos al profesor Anjontin, que es un fisiatra belga experto en osteoartritis, las recomendaciones son utilizarlos 6 meses, digamos, darle la opción al Cisadoa de su preferencia por 6 meses. Digamos, Piascledine creo que es el único de los Cisadoa que tiene evidencia de acuerdo a su primer estudio en efecto remanente, que fue algo muy bonito que se vio en el estudio, que después de 6 meses de consumo del medicamento había 2 meses de mantenimiento de los beneficios sin el medicamento, que es lo que se llama efecto remanente. Esto pues puede tener connotaciones también hasta farmacoeconómicas o económicas para el paciente. Pues decirle al paciente que no lo tome un mes porque no tiene sentido. Entonces, nuevamente educación también. Por acá hay otra pregunta. Doctor Zapata. Gracias. Doctora, gracias por su información. Cuando yo lo escucho a usted, pienso que es una enfermedad multifactorial y que posiblemente la osteoartritis es un síntoma más que una sola enfermedad en sí, y usted parece que lo mencionó ahí de acuerdo a algunas investigaciones. Frente al fenómeno del proceso de inflamación de bajo grado crónico, ¿qué se le puede ofrecer a un paciente más allá de tanto medicamento? Porque, por ejemplo, en otras medicinas complementarias uno pensaría, si la matriz es la que está afectada, hay que limpiar esa matriz de toda esa cascada de inflamación para ver qué se puede hacer frente a ello. Y hay que mirar mucho la posibilidad de oligoelementos, también de vitaminas como la vitamina D, que tiene bastante importancia, pues no como la que viene asociada a gran cantidad de productos donde la dosis no es suficiente para que esa hormona D pueda efectuar las acciones que debe hacer en un cuerpo que está afectado. Y finalmente digo, esa osteoartritis es el síntoma de un fenómeno subyacente que todavía no alcanza a ser bien determinado, creo yo. ¿Usted qué piensa y nos puede ampliar? No, pues yo creo que usted lo ha dicho todo, o pues yo he tratado de decírselos de esta manera, que pues es una enfermedad compleja que hay que abordar y tratar, digamos, en lo posible esta enfermedad crónica de inflamación crónica de bajo grado. El doctor Ubier de pronto nos puede hablar un poquito desde el punto de vista de pronto pues integrativo, porque hay otras medicinas también, o hay otros aspectos de la medicina que podemos abordar. Dieta y disminución de peso, pues y ejercicio son las estrategias más importantes. Incluso el ejercicio se ha demostrado que previene la senescencia celular, previene la inflamación crónica de bajo grado. Entonces es una aproximación holística, como lo dice usted. Claudia se fue y se llevó el micrófono. Sí, doctor Hernando Zapata, gracias por la pregunta. Me parece que usted mismo dio la respuesta, son partes que debemos involucrar. A mí particularmente me gusta mucho la fitoterapia por la gran tolerabilidad que tiene, la mínima cantidad de efectos adversos. Y por ejemplo, yo complemento a los pacientes con osteoartrosis la utilización de la cúrcuma, porque sabemos que la cúrcuma tiene una gran cantidad de publicaciones como antiinflamatorio, inmunomodulador, antioxidante, etcétera.
Pero doctor Sí. Ubiera, aquí no tenemos preparaciones de cúrcuma. Ah, no, a eso iba. Entonces, A eso iba. pero en la guía de la OARSI, a mismo nivel de los ASU, están ciertos curcuminoides, pero aquí Correcto. ¿cómo la podemos...? Entonces, primero que todo, la cúrcuma no se absorbe, porque cuando se utiliza en sopas y demás es un colorante y es un probiótico. Para que libere la curcumina necesita la presencia de otras sustancias como por ejemplo piperina, entonces uno debería preparar cúrcuma 10 partes con pimienta negra molida una parte y revolver esos dos polvos. Tanto la curcumina como la piperina son liposolubles, entonces no se van a liberar si no hay un vehículo graso. Si uno saca una cucharadita tintera y le agrega aceite de oliva, ya está dando una solubilización, pero todavía la absorción es incompleta. Se toma con agua y para potencializar la absorción, que hay estudios que ya se han hecho de biodisponibilidad, la alternativa más económica, costo efectiva, es dar encima una cápsula de lecitina de soya que aumenta 400 veces la biodisponibilidad de la cúrcuma y ahí sí se convierte en un antiinflamatorio. Entonces la idea es 10 cucharadas de cúrcuma con una cucharada de pimienta negra, mantener los dos polvos aparte, sacar una tinterita y disolverla con aceite de oliva, tomarlo con agua y encima una cápsula de lecitina de soya, porque las otras alternativas ya son micelizadas, supremamente costosas, son con vehículos especiales que son muy costosos y esta sí se debe tomar con las comidas porque necesita de bilis para ayudar a la micelización y la biodisponibilidad. Y obviamente complementarlo con tratamientos como el piascledin y glicina más con soya, con pues, la Persea gratísima, la glicina más como piascledine durante por lo menos un periodo de 6 meses y la cúrcuma se puede tomar de manera indefinida porque se busca no solamente el efecto antiinflamatorio, sino los otros efectos pleiotrópicos que puedan tener. Y eso también tiene un efecto inductor sobre la limpieza de la matriz celular y ahí estaría contribuyendo a mejorar significativamente. Y para los que creemos en la medicina bioreguladora de sistemas, hay alternativas como por ejemplo el Traumel, que puede utilizarse de manera complementaria y que tiene el estudio Mozart en que muestra un efecto sinérgico y obviamente tratamientos combinados de limpieza de la matrix como medicamentos tipo glifosol, Renel, EPL, etcétera, que pueden ser complementarios en este tipo de intervenciones. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctora Gracias. Chalén, por su intervención. Megalabs. Somos bienestar.